El próximo miércoles habrá una feria de agricultura peruana, Agrofest, en el local de La Videna, que conocemos por sus actividades deportivas, pero que se presta para albergar a los productores agrarios de todo nuestro territorio. Con ese motivo, pero no solo, hemos invitado al director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, el señor Gabriel Amaro. Señor Amaro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Fernando, un gusto estar con ustedes. ¿Qué es lo que más quisiera transmitir usted a los peruanos de las ciudades, que somos 80%, y que a veces tienen informaciones muy aproximativas y vagas de la realidad agraria en nuestro país? ¿Qué es lo que tienen que saber? Primero, que el mundo y todos los países del mundo consideran a la agricultura como un sector estratégico. Es un sector fundamental para la vida de las ciudades, de los ciudadanos y de los países. Y ese carácter estratégico hace que los países promuevan su agricultura, de todo tipo, desde la pequeña agricultura familiar y menor hasta la agricultura industrial, empresarial, ¿no? Agroexportadora inclusive, ¿no? Ese conjunto forma parte del sistema alimentario de los países, que está incluido dentro del gran sistema alimentario mundial y justamente tuvo un papel preponderante durante la crisis que tuvimos por la pandemia y hoy en día sobre la crisis alimentaria que sufre el mundo y el Perú también. De acuerdo. Ahora bien, estamos acostumbrados a ver dos cosas diferentes desde las ciudades, desde Lima, en mi caso. Por una parte, éxitos extraordinarios de la agroexportación. Increíblemente, un país que no producía arándanos, salvo algunas especies nativas, que nos dieron una palabra sobre ellas que no conozco ni siquiera, aunque yo consumo muchos arándanos, nos hemos vuelto primeros exportadores mundiales de un producto que no existía acá hace poco tiempo. Y lo mismo pasa con la uva, que es por definición, como la Biblia demuestra y los textos de Homero, la fruta por excelencia del mundo. ¿Cómo es posible que el Perú se haya vuelto, con sus desiertos en la costa, el primer exportador mundial de uva? Logros inapelables de los cuales debemos estar orgullosos. Pero al mismo tiempo, junto a esta agricultura moderna, tecnologizada y con mercados internacionales, tenemos a pequeños productores que a veces viven de menos de 1 hectárea. Díganos, por favor, qué relación estamos camino a establecer entre la agroexportación y la agricultura familiar. Mira, buena pregunta, Fernando. Mira, el éxito de la agricultura se debe a varios aspectos. Uno de ellos es que somos un país privilegiado. Tenemos todas las condiciones para ser potencia mundial agraria en el mundo. Ya lo estamos demostrando con más de 10 cultivos que tenemos en primeros puestos en el ranking internacional. Los otros, porque yo he mencionado 2, pero por favor nos complace un poco nuestro ego nacional, que cite los otros 8. Por ejemplo, está el mango, 3er puesto, está la cachofa en conserva, 1er puesto, está el quión, 3er puesto, está la granada entre los 10 primeros. Le estamos exportando a China. Es el lugar de origen del quión. Esa es la maravilla del Perú y la maravilla de su agricultura. ¿Qué necesitamos para potenciar la agricultura y qué necesitamos y cuál es uno de los grandes retos que tenemos en el país en la agricultura? Primero, necesitamos mejorar toda la regulación y recuperar la promoción en la regulación agraria. Eso se ha perdido, uno. Segundo, hacer una buena política pública para integrar al pequeño agricultor que está abandonado realmente. Le falta crédito, asociatividad, vías de comunicación, asistencia técnica, semillas mejoradas, acceso al agua, acceso a título de propiedad, etcétera, 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 que lo sabemos hace décadas. Pero no ha existido, por un lado, una buena política pública que ayude a esa integración de la pequeña agricultura a las cadenas modernas, productivas y de comercialización agrarias, y tampoco ha existido un arreglo institucional de las instituciones como el Midagri y demás encargadas de ese proceso que ayuden a esa pequeña agricultura a dar el salto. Lo que existe lo que ha existido ha sido por muchos años una buena política pública para lo que es la agricultura formal y moderna. De ahí
ha aprovechado este espacio, esta agricultura que hoy en día es la que tú mencionas, la agricultura agroexportadora, que hay que decirlo, no solamente está compuesta por grandes empresas agroexportadoras o agroindustriales, sino que en su mayoría, más del 90%, está constituido por pequeñas unidades productivas agrarias de menos de 5 hectáreas. Repítame esa última frase porque tiene que quedar clarísima. Está diciendo usted que más del 90% de los agroexportadores tienen una superficie agrícola inferior a 5 hectáreas. Así es, mira. 90% viven de menos de 5 hectáreas. Así es, mira. Son rentables esas 5 hectáreas. Son rentables, mírate, y te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el Kion. En Junín, ¿no? En Junín, en CG Selva, condiciones extraordinarias para ese tipo de cultivo. Todos son pequeños agricultores, casi todos. El café, por ejemplo. En la selva. En la selva, en varias partes de la sierra, selva, etcétera, pequeños agricultores y que necesitan mucha ayuda, dicho sea de paso, ¿no? ¿Será verdad, señor Amaro, que hay más superficie agrícola dedicada al café que a las papas en el Perú de hoy? Mira, no estoy tan seguro, pero puede ser que estén por ahí. Puede ser que por ahí. 1.000 hectáreas dedicadas al café, 10.000 más que a las papas. Mira, El país que inventó la papa se ha visto en este momento con una superficie agrícola de un producto que viene del Medio Oriente, como es el café. Pero imagínate tú, si le metemos tecnología, si ayudamos al acceso de la papa al mercado internacional, si le metemos asistencia técnica, acceso al crédito a los productores de papa que son pequeñitos, lo que sería el Perú y ellos respecto al mundo. Ahora, si yo fuese un hombre que ha comprado 4 hectáreas y media y que estoy produciendo primero para mi familia, luego vendo a los vecinos, llevo un poquito al mercado, pero lo escucho a usted hablar, quiero exportar, voy a producir otra cosa más rentable, ya no prondé maíz, sino uvas. ¿Puedo ir a la Agrofest el miércoles y alguien me va a informar qué pasos puedo dar y qué ayudas puedo recibir? Mira, todos están invitados, todos los ciudadanos, a la Agrofest. Este es un evento que busca integrar a la pequeña agricultura con la agricultura formal, moderna, agroindustrial, agroexportadora, pasando por toda la industria de bienes y servicios que atiende a la agricultura peruana. Mira, ahí se va a encontrar con productores, se va a encontrar con gremios agrarios. Mis 7 gremios agrarios van a estar presentes ahí. ¿Sí? Como las virtudes teologales o los pecados capitales. ¿Cuáles son esos 7 gremios agrarios? Bueno, está Procitrus, por ejemplo, está Projas, Proarándanos, está APEM, que es la Asociación de Mango, está Progranada, Provit, y el Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas, el IPE. En espárrago también estamos campeones, ¿no? Segundo puesto en el mundo, mucho tiempo hemos estado el primero, ha bajado un poco al segundo puesto, pero justamente ahí vamos a lo que te mencionaba. Se requiere recuperar la competitividad en la regulación agraria, de toda la cadena, no solamente la agroexportación, que lo requiere, que perdió el carácter promotor la normativa, sino también de la pequeña agricultura familiar, el tema de cooperativas y el tema de agroindustrias. Todos los países promueven su agricultura. En el Perú se ha perdido eso, hay que recuperarlo. Y te lo digo, mira, estos últimos 10 meses hemos tenido 5 ministros de Agricultura. Verdaderamente un récord, ¿eh? En plena crisis alimentaria. Es imposible manejar un país y sobre todo un sector tan importante con 5 ministros de Agricultura en 10 meses. Esperemos que el nuevo ministro del Encastre, que tiene evidentemente mayor conocimiento y conoce el sector, pueda recuperar esa senda de competitividad y productividad que necesita el sector y sobre todo ayudar a acelerar ese proceso de integración de la pequeña agricultura a la agricultura moderna. ¿Qué se hace para que tengamos más agua en las zonas desérticas de nuestro país? ¿Hay inversión, hay una política de riego y de irrigación o estamos realmente andando a tumbos nomás con la poca agua que llega a la costa desértica? Lamentablemente que se ha perdido. Hay una política de Estado en el Acuerdo Nacional que se firmó y se aprobó hace muchos años. Eso se ha perdido. Se tiene que recuperar. Mira los grandes proyectos de irrigación como Chavimochic, imágenes que están todavía trabados, ¿no? Obstaculizados. Y eso nos cuesta millones de millones a todos los peruanos. Y creo, ¿no?, que Majes ofrecía 100.000 puestos de empleo. Más, 150.000 puestos. Chavimochic también. Muchísimo más. Mira, si se hace la tercera etapa de Chavimochic,
el potencial de Chavimochic y La Libertad se cuadruplica. Imagínate lo que vamos a necesitar de trabajadores, de profesionales, de carreteras, de puertos, aeropuertos. La nueva etapa de Chavimochic? Decisión política. Decisión política. Pero esto depende entonces del ministro. Del ministro, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura. Que tiene credenciales, sí, pero acaba de entrar. Acaba de entrar. Se puede confiar en que finalmente habrá alguien que sea capaz de destrabar proyectos de inversión de esa trascendencia por el empleo y por la productividad. Va a tener que rodearse de especialistas y personas técnicas, que es lo primero que tiene que tomar. Recuerda que el anterior ministro, que duró 2 meses en el puesto, el día que renunció, nombró 8 personas que según la prensa no tenían el perfil. Sí, bueno, eso no nos sorprende, pasa en todos los ministerios, lo hemos visto en el Ministerio de Cultura en días recientes, con la separación de la persona que había sido la directora de Patrimonio Inmaterial durante 15 años, con grandes éxitos nacionales e internacionales. Así que eso pasa lamentablemente en todas partes. Pero algo grave que pasó con el de Agricultura es que Agrorural no supo hacer una licitación para comprar fertilizantes que llevara a que hayan postores. Explíquenos qué pasó y si las medidas correctivas que han sido tomadas después nos permitirán contar con fertilizantes para la cosecha o para la siembra de julio. Bueno, lamentablemente estamos en un proceso de desinstitucionalización del sector público. Eso es lo que estamos viviendo todos los peruanos. Y eso se traduce en que no es ni eficiente ni eficaz en sus tareas, por un lado. Segundo, el ministerio no tenía que comprar fertilizantes. No entiendo para qué se ha metido a comprar fertilizantes si ni siquiera tiene el aparato de distribución definido. Entonces, ¿quién ha debido hacerlo? ¿Cómo debió hacerlo? Lo que debió haber hecho el Perú es hacer un acuerdo de gobierno a gobierno para conseguir la línea de abastecimiento y que el sistema que tenemos en el Perú logístico, privado, de distribución de fertilizantes puede operar. El problema es que había escasez y ha subido el precio. Y lo que tenía que haber hecho el ministerio, y era lo que nosotros estábamos proponiendo además, era tocarle la puerta a nuestros socios comerciales, que son los primeros exportadores, productores de fertilizantes, con quien tenemos TLC, por ejemplo, Estados Unidos, China, Canadá u otros, que tranquilamente nos hubieran dado líneas de abastecimiento, y el país lo que debió haber hecho es subvencionar a los que tienen menos capacidad de compra, como los pequeños agricultores. Eso lo hubiera hecho mucho más rápido. Se ha metido en un proceso de compra que no está preparado y que hemos visto que hay personas que no tienen ni el currículum ni la experiencia que están entrando a los ministerios. Pero que siguen ahí, el señor Guarani sigue como director de Agrorural. Lamentablemente es una decisión del ministro o autoridades de turno que va a tener que evaluarse, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿usted cree que había una manera diferente de proceder para contar con los fertilizantes necesarios que aseguren que las cosechas no se reduzcan? Porque se nos ha dicho que los arroceros de Lambayeque, por ejemplo, tienen ahora una cosecha prevista, creo que 50% menos que la del año pasado. ¿Qué sabe usted sobre esos riesgos? Bueno, este tema de los fertilizantes tiene mucho tiempo. El gobierno estaba diciendo que se debía a la guerra de Rusia-Ucrania. La guerra de Rusia-Ucrania ha agravado la situación, pero esto tiene más de un año. Viene desde el momento de la pandemia, de la cuarentena. ¿Por qué? Porque cerraron algunas fábricas, porque hubo menos abastecimiento de insumos, porque faltaba personal, y ahí comenzó a haber un desbalance entre la oferta y demanda de fertilizantes, entre otras cosas. Además, por el tema del incremento de los fletes marítimos y el cierre de puertos, que generó un problema en el transporte marítimo mundial. Además, no es el único elemento que ha subido dentro de lo que requiere la agricultura para desarrollar. Ha subido los combustibles, ha subido la mano de obra, ha subido todo, los agroquímicos. O sea, todo ha subido y se debe a factores externos que nosotros no podemos manejar, pero sí podemos sobrellevar con medidas internas, pero también se ha debido a factores internos. Y eso es bien importante y de eso nadie habla. Tenemos cita entonces con usted para hablar de todo y para escuchar a los especialistas, porque habrán múltiples foros, tengo entendido, miércoles, jueves y viernes en la Videna, Agrofest, bajo la conducción de la asociación que usted preside, AGAP, podremos conversar también con municipalidades rurales, tengo entendido, con funcionarios internacionales de la FAO.
Así ¿no? es. Y del Ministerio de Agricultura, suponemos. Está PROMPERÚ acompañándonos, está SENASA, Sierra y Selva Exportadora, el Ministerio de Agricultura. El Ministerio también. Está también la cooperación alemana, la FAO como socio estratégico, el propio legado, que es el dueño de las instalaciones. O sea, hay muchísimos socios estratégicos, hay una serie de empresas también del sector agroexportador que están apoyando, productores y una serie de proveedores de bienes y servicios también, ¿no? Señor Amaro, muchas gracias. Nos ha dado noticias estimulantes, algunos productos peruanos que no existían a pocas décadas. Los número 1 de exportación son logros notables, también el impacto sobre la creación de empleo. Pero la otra buena noticia que nos da es la posibilidad de mejorar las relaciones y profundizar, porque ya las hay, las relaciones entre las empresas de agroexportación, particularmente de la costa, y la economía agrícola familiar, que es la que produce lo que comemos en las ciudades, por otra parte principalmente, ¿no? Y eso lo veremos reflejado por lo que nos dice en Agrofest, que comienza este miércoles en La Videna, donde además de salir un poco mejor informados, creo que podremos degustar algunos de esos productos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por su presencia acá, que tengan muy buenos días y que Agrofest sea un éxito para beneficio del orgullo de los peruanos y la productividad de nuestros campesinos. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, después de la cual nos alejaremos un poquito del Perú para hablar sobre